Muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bueno, me alegra. Quiero que ahora usted se prepare, se disponga porque vamos a escuchar la palabra de Dios y esto es muy importante para nosotros. Amén. Quiero que se fije un momento en el título de la enseñanza. ¿Qué dice ahí? Sin vergüenza. Bueno, el título quiero usarlo de dos maneras, en dos sentidos. Y hay gente que no tiene vergüenza, que es sinvergüenza, ¿cierto? Que es conchuda. Y vamos a hablar un poco de esa gente. Pero también hay gente que tiene que aprender a vivir sin vergüenza, haciendo la separación. ¿Y por qué quiero hablar de eso? Bueno, esta es otra emoción que tenemos que aprender nosotros a manejar en la vida conforme a la palabra de Dios. Recuerden, nosotros estamos en una serie de enseñanzas que habla acerca de las emociones. Creo que ya hemos abarcado las principales, pero ahora nos vamos a meter en algunas otras que a veces no consideramos que deben ser controladas o deben ser puestas bajo la palabra de Dios. Y una de esas es la vergüenza. ¿Usted ha sentido vergüenza, cierto, en algún momento de su vida? Eso se le sube a uno como los colores, como que, ay, trágame tierra, como que me quiero ir, como que, uy, hasta uno habla de la vergüenza ajena. Cuando uno siente pena o vergüenza por lo que le está pasando a otra persona. Bueno, quiero que hablemos de eso porque hay cosas en la vida que en realidad por las cuales tú deberías tener vergüenza, pero hay otras por las cuales tú no deberías tener ninguna vergüenza. Lo que pasa es que ese criterio lo que nos permite a nosotros conocer qué es lo que nos debe dar vergüenza y qué no nos debería dar vergüenza está roto. Entonces necesitamos como entender un poco cómo funciona eso y quiero que esta tarde, si algo te llevas para la casa, es entender por qué deberías avergonzarte y qué no debería darte vergüenza. Ese es el plan que tengo esta tarde, así que le voy a invitar a que se disponga, a que se prepare porque Dios va a hablarnos el día de hoy, amén. Pero antes de avanzar, quiero que oremos y pongamos este tiempo en las manos de Dios para que su Espíritu Santo sea moviéndose en nosotros. Señor, aquí estamos, gracias. Como cantábamos, tú eres la fuente, el amor inagotable, el agua que sacia nuestra sed, Señor, y por eso siempre acudimos y recurrimos a ti porque queremos escuchar y aprender qué es lo que tú tienes para nosotros. No sabemos hacerlo, no sabemos vivir como corresponde, pero ahora te suplicamos que tú nos ayudes, Señor. Por favor, en ese tiempo que tu palabra va a ser proclamada, entonces, Señor, quiero que podamos nosotros ser entendidos. Te lo suplicamos. Amén y amén. Quiero, en primer lugar, que hablemos un poco de qué es la vergüenza y luego vamos a mirar 4 versículos de la Biblia y vamos a entender qué no debería darnos vergüenza y qué sí debería darnos vergüenza. Más bien, lo primero es qué no debería darnos vergüenza, o más bien, sí, perdón, qué sí debería darnos vergüenza y lo último, qué no debería darnos vergüenza. Es que con tanta vergüenza uno se confunde. O sea, vergüenza. No, mentiras. Entonces, mire, vamos con el plan que tengo aquí para la enseñanza. Lo primero es entender, ¿y qué es la vergüenza? Bueno, la vergüenza es una, como le decía yo, es una emoción y es en realidad una reacción que tenemos ante una circunstancia o situación que consideramos nosotros que nos puede dejar en ridículo, mal parados o hacernos sentir mal. Eso es la vergüenza, palabras más, palabras menos. Es una reacción que se da en mi mente, en mi corazón, que afecta mi cuerpo, porque yo considero que cierta situación, cierta circunstancia, cierta hasta persona, me puede colocar o puedo ser puesto en ridículo. Y entonces en ese momento es que viene la vergüenza. Viene como que, uy, qué oso, uy, eso, uy, viene esa sensación. Yo sé que usted sabe a qué me refiero. Las palabras aquí son muy cortas y no logran describir todo lo que queremos decir cuando hablamos de vergüenza, pero yo sé que usted me entiende lo que quiero decir porque usted lo ha sentido, ¿cierto? En algún momento de su vida nosotros hemos sentido lo que es vergüenza, pero en esa definición que acabo yo de darte de vergüenza, quiero que tú entiendas que la vergüenza entonces está relacionada con 3 cosas principalmente. Primero, está relacionado con lo que tú crees que te va a colocar en ridículo. Escucha esto.
La vergüenza está relacionada con aquello que tú crees, que tú consideras que te puede colocar en vergüenza, que te puede colocar en ridículo, que te puede dejar en una mala posición. Entonces, ¿la vergüenza está afuera? No, la vergüenza está ¿dónde? Aquí en mi mente y aquí en mi corazón. Yo determino qué cosas me van a dar vergüenza y qué cosas no me van a dar vergüenza. Ahora, en segundo lugar, esa determinación de qué me va a dar vergüenza o qué no me va a dar vergüenza está influenciada por las tradiciones de mi familia, del entorno donde yo me desarrollo y de mi país, o bueno, yo le llamo eso el entorno local, es mi cultura nacional, el país donde yo estoy. Inclusive uno puede hablar de hasta las cosas que a los latinos les avergüenzan, que es muy diferente a lo que los europeos les puede avergonzar. Sí, podemos hablar de ese tipo de categorización. Pero fíjate un momento en esto. Dijimos entonces que la vergüenza es un criterio, un juicio que yo hago frente a una situación o circunstancia que considero yo que me puede colocar en una mala posición, que me puede colocar en ridículo. Dije que eso está fundamentado en lo que yo creo y considero, es decir, eso es algo de mi corazón, que está influenciado por mi entorno. O sea, eso, mi entorno va formando todo eso que yo considero, y no necesariamente todo lo que yo considero vergüenza viene de mi entorno, sino que yo mismo lo he formado. Pero ahorita vamos a hablar un poco más de eso. Pero considera estos ejemplos que te voy a dar con respecto a las cosas de la familia. Las familias, muchas familias han determinado qué les va a dar a ellos vergüenza y qué no les va a dar a ellos vergüenza. Mire, mi papá me contaba una historia, y él ha dicho acá en la iglesia. Decía mi papá que alguna vez estaba hablando con una persona y estaba tratando de arreglar un conflicto que había tenido, y la persona dijo: es que aquí a mí me ha tocado humillarme y comer hasta sopa de menudencias. ¿Cuántos les gusta la sopa de menudencias? Bueno, para ese señor y probablemente para su familia, eso era una humillación. Para ti y para mí eso se vuelve: ay, uy, ¿qué se cree? Uno se le pone así, ¿no? Porque este tan estirado, pero porque para nosotros eso no es una cosa de vergüenza, pero para él sí. Ahora, yo estoy seguro que en tu familia hay cosas que le dan vergüenza, que no le dan vergüenza a otras personas. Sí, yo, por ejemplo, reconozco algo que hay en mi familia, y en mi familia es eso de salir en pijama. Por ejemplo, nosotros no nos bañamos y ahí sí salimos a la calle, pero en pijama no, eso qué vergüenza. Pero hay otra gente que no tiene ningún problema con eso, ningún lío con eso. Entonces, fíjate que lo que nos avergüenza viene muy influenciado por las tradiciones familiares, pero también nacionales. Lo que avergüenza a los colombianos es muy diferente a lo que avergüenza a los chilenos o a los argentinos o a los norteamericanos. Son cosas totalmente diferentes. Mire que contaba un profesor uno de mis profesores de misiones, y él hablaba de las culturas y decía que en algunos países, por ejemplo, era muy común el dar el beso. Nosotros acá en Colombia, ustedes saben que la fraternalidad, todo ese cariño, pues ahí, hola, ¿cómo estás? El abrazo, bueno, etcétera. Pero el americano y el europeo es un poco más parco con esas cosas. Y él decía: me tocó ir a Rusia a predicar allá, y yo todo iba bien hasta que empecé a ver a esos hombres que se daban besos y se cogían así por un lado, por el otro y después en la boca. Y él dijo: no, yo eso no lo sentí. Pues él se sentía como en ridículo tener que darle un beso a otro hombre. Entonces él empezó a decir: tengo tos, estoy enfermo, para evitarse el problema de tener que darle besos a otros. Hombre, no sé qué haría uno en esa circunstancia. No sería muy agradable la cosa, pero vergüenza, ¿cierto? Pero mira que finalmente la vergüenza está relacionada también con el orgullo. ¿Por qué? Porque la vergüenza en realidad está fundamentada en aquello que tú debieras recibir o que no debieras atravesar. A mí no me debieran hacer esto. ¡Qué vergüenza! ¡Qué oso que a mí me toque hacer esto! ¿Por qué? ¿Recuerdan el que le conté la sopa de menudencias?
Él dice, qué vergüenza tener que comer esto, se siente humillado porque lo que hay en lo profundo de su corazón es un orgullo que le dice, ¿cómo voy a ensuciar mi boca de rey comiendo patas de gallina? ¿Sí lo comprendes? Entonces fíjese que la vergüenza, lo que nos avergüenza en realidad nos dice algo mucho más profundo de lo que hay en nuestro corazón y no simplemente una circunstancia o situación que, ay, qué oso, me puse colorado, me ruboricé. No, la vergüenza va mucho más allá en lo profundo de nuestro corazón. Entonces, si tú entiendes eso, nosotros tenemos que entender que la vergüenza es una valoración moral, un juicio que hacemos. Escucha lo que estoy diciendo, una valoración ¿qué? Moral. Un juicio que hacemos frente a algo. Y eso tiene algunas consecuencias. Te voy a mencionar tres, solamente tres, no voy a mencionar más. La primera, te lleva a simular comportamientos y a negar realidades. Escucha eso. La vergüenza te lleva a simular comportamientos y a negar realidades. ¿Sabe que hay personas que en momentos de pobreza, para ellos es una vergüenza tener que reconocer que están en pobreza, que les toca solo una comida diaria, les toca comer sopa y menudencias? Bueno, de pronto ni para menudencias alcanza, sino yo no sé qué seguirá ahí en la escala de más económico, pero qué vergüenza. Y entonces ellos no le dicen a nadie que tienen eso porque qué vergüenza, y aparentan que están ¿qué? Bien, ellos están simulando un comportamiento y además negando una realidad. Eso en una sola palabra se explica como hipocresía. La vergüenza te lleva a eso. Pero en segundo lugar, la vergüenza también te lleva a ser un escapista, es decir, te lleva a escapar de situaciones. Cuando digo escapar de situaciones es evadir circunstancias en donde tú sientes que puedes quedar en ridículo. Tú vas a asegurarte a ti mismo no quedar nunca en ridículo, así que nunca vas a aceptar algo o no vas a estar en una situación que sea potencialmente riesgosa a eso. Entonces tú andarás siempre ¿qué? Prevenido, siempre como a la defensiva. No, espera un momentico, ¿qué es? No, si yo quedo en ridículo, no, espera, Tú andarás siempre de esa manera. Y en último lugar, es que te lleva a la parálisis. La vergüenza te impide actuar. Porque cuando sabes que estás en la situación que probablemente te puede generar un fracaso que te lleva a la vergüenza, tú inmediatamente quedas así. ¿Y por qué no lo hace? Me pasa mucho en el colegio que yo les hago ejercicios que tienen que leer solos y yo, bueno, en eso soy un poquito malo, porque me gusta que lo hagan delante de todos los compañeros, por dos razones. Una, no es de malo, es para controlar el salón. ¿Que usted sabe lo que es controlar 45 estudiantes y solo evaluarle a uno y los otros 44 qué hacen? No, eso es una locura. Entonces toca tenerlos a todos así, y entonces una estrategia es, tú lo haces delante de tus compañeros, pero hay unos que se quedan literalmente así. Y le digo, ¿yo se va a sacar el uno? No hace más. Está paralizado el miedo de lo que puedan pensar los compañeros. Bueno, eso poco a poco se ha ido superando, pero eso hace la vergüenza con nosotros. No voy a ser más exhaustivo en mirar la experiencia de la vergüenza, pero yo sé que tú entiendes y en algún momento has caído en lo que te estoy describiendo. O has simulado, o has quedado paralizado, o te das cuenta, sí, yo niego lo que soy porque hay un profundo orgullo, bueno, profundo no, un gigante orgullo allá en mi corazón, y eso me llena de vergüenza, y entonces yo quiero protegerme porque no quiero estar avergonzado. Y entonces la pregunta es, ¿y cómo nosotros debemos manejarnos ante esa emoción? ¿Qué debemos hacer? Lo segundo entonces que quiero que te fijes, y va con la primera parte de mi mensaje, del título, perdón, es: no seas sinvergüenza. Dígale a la persona que está a su lado, no sea un sinvergüenza. Pero mirándole a los ojos, dígaselo. Los que están en casa, también dígale al otro ahí, no sea sinvergüenza, o escriba ahí un mensaje, no sean sinvergüenzas. Bueno. Y antes bueno, quiero que te fijes en otra característica de la vergüenza en este segundo punto, y es que la vergüenza también es necesaria. Evidentemente, y eso tienes que entenderlo, después de la caída,
después del pecado, se hizo necesaria una medida de vergüenza. Hay cosas en la vida que sí debieran darnos vergüenza, y sirven como una medida de protección. ¿Protección contra qué? Bueno, protección frente a la decadencia moral absoluta. Dios ha colocado unas barreras para que el mal no se propague en el mundo. Un día hablaremos de eso. Y una de esas barreras es el sentido de vergüenza, el sentido de lo correcto. Y todos los seres humanos, sean o no sean cristianos, entienden que hay un sentido de lo correcto, de lo que corresponde en las circunstancias. Por eso hay una vergüenza que es necesaria. ¿Por qué no salimos desnudos a la calle? Pues porque hay una medida de ¿qué? De vergüenza que además es necesaria. Y cuando vemos a alguien que sale desnudo a la calle, decimos: ese es un desvergonzado, vulgar, etcétera, etcétera, etcétera. Porque todos entendemos, espérese, que hay una medida de lo correcto, hay una medida de lo que es indicado, de lo que es justo. Así que la vergüenza es un freno que Dios ha colocado para que no haya un desborde de desenfreno a nivel moral. En ese sentido, la vergüenza es necesaria para la vida. Pero hay personas que abusan de ese sentido de la vergüenza necesaria, que ni siquiera la tienen y son desvergonzadas. Y quiero que te fijes en el siguiente versículo de Efesios capítulo 5. Presta la atención a esos versículos y vamos a entenderlos, y vamos a ver qué es una persona desvergonzada o sin vergüenza. Dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Él utiliza la palabra vergüenza frente a algunas conductas, y él nos está diciendo algunas cosas importantes. Primero, hay un mandato: no participen en las obras de las tinieblas, no se metan en ese asunto, no hagan eso. ¿Por qué? Porque no dan fruto, no tienen ningún beneficio. Además, esas deben ser reprendidas. Fíjate cómo va el pensamiento de Pablo. No participen en las obras de las tinieblas. Hay una comparación, ahí más adelante habla de la luz. Tinieblas y luz. Dice: no participe en eso. En lugar de participar en eso, dése cuenta que son sin fruto y además repréndalas. Y luego viene lo que quiero resaltar: porque es vergonzoso hablar de lo que ellos hacen en secreto. ¿Quiénes son ellos? ¿Quién cree usted que son ellos? ¿A quién se referirá Pablo? Ellos no son ustedes, los efesios. Así que está sacando a la comunidad de los efesios de ese punto, y está, a la comunidad de los creyentes de la iglesia en Éfeso, y está colocando todo lo que no es creyente en ese marco. Y escucha aquí algo que es importante. Hay gente que está viviendo en este mundo y está cometiendo cosas vergonzosas. Ahora, ¿qué serán las cosas vergonzosas a las que se refiere Pablo? ¿Serán las conductas totalmente aberrantes, como la necrofilia, como la zoofilia, como la homosexualidad? ¿Será que se refiere a eso, Pablo? ¿Esas serán las únicas conductas vergonzosas a las que hablará Pablo? No, Pablo está haciendo una aplicación mucho más grande, mucho más abarcadora de lo que es vergonzoso, de lo cual tú y yo ni siquiera debiéramos hablar. Dice: vergonzoso es aún hablar en público de lo que ellos hacen en secreto. Nosotros ni siquiera debiéramos mencionar bajo ninguna circunstancia las cosas que ellos están haciendo. Entonces Pablo entiende que el cristiano, que tú y yo, debemos no practicar las obras de las tinieblas, que son vergonzosas, dado razones para hacerlas, y que aún hablar de eso ya nos pone en una posición
que no es correcta. Ahora, el principio es este: lo que al cristiano debe avergonzarlo es el pecado. Escucha, lo que al cristiano debe darle vergüenza es el pecado. Pero nosotros hemos perdido tanto ese sentido de la vergüenza, ese sentido de lo correcto, y a veces somos sin vergüenza porque fácilmente cometemos pecados, fácilmente decimos mentiras, y a eso como que no nos da vergüenza. Bueno, nos da vergüenza cuando nos ponen en ridículo, que nos pillan con la mentirota y nos cogen ahí, mire usted mentiroso, eso da mucha vergüenza. Pero usted cuando la está diciendo no siente vergüenza. Es decir, hemos perdido de alguna manera ese sentido de repulsión, ese rubor, esa intimidación que nos da: dije una mentira y qué vergüenza. Qué vergüenza porque yo me puse de mal genio. Qué vergüenza porque hice tal pecado. Nosotros no tenemos eso. A veces nos da vergüenza simplemente porque nuestra apariencia física no es la correcta. A veces sufrimos de vergüenza, y sufren de vergüenza las personas porque no les gusta algún aspecto de su cara. Yo recuerdo cuando yo tenía como unos 14 años, 13, 14 años, me acuerdo, tal cual, tanto marcó eso mi vida que me acuerdo tal cual. Me acuerdo que fuimos a un paseo a la Dorada Caldas, y en ese paseo estuvimos allá muy rico y nadamos en un río que se llama Guarinosito, por allá, muy bonito, etcétera. Cuando llegamos me salió una cosa aquí, pique, yo, una cosa. Y después otra por acá, a los 5 días, y a los 2 meses estaba así, parecía una mazorca. Nosotros nos avergonzamos por el acné. Y yo me acuerdo que en esa época yo salía a la calle y yo decía, qué oso. Yo no quería mirar la cara a nadie porque decía, me van a mirar los barros. O sea, no me van a decir Miguel Ángel, sino Miguel Barro. Yo pensaba que me iban a decir así. Una vez alguien me saludó y me dijo, 1, 2, 3 por Miguel que está detrás del barro. Y yo, eso, qué cosa. Y para mí eso era muy vergonzoso. Pero, escuche, mientras me daba vergüenza eso, no me daba vergüenza en el colegio decir groserías. En esa época todavía no era cristiano, y entonces era muy vulgar en el colegio, y yo decía groserías a diestra y a siniestra, desde que entraba hasta que salía del colegio, y no me daba tanta vergüenza eso. Es más, me sentía como que cómodo hablando con mis compañeros vulgaridades, pero sí me avergonzaba de algo que es totalmente natural, que es tener unos barritos. Bueno, yo decía, no son unos, es que son muchísimos, decía yo. Pero fíjate cómo uno es un sinvergüenza con respecto al pecado, pero sí se llena de vergüenza con respecto, que un barrito, es que hoy no me puedo peinar de tal manera, qué oso, yo cómo voy a ir hacia la iglesia, no, qué oso, yo que voy a salir a la iglesia con la misma ropa, no, qué vergüenza, siempre me ven con la misma camiseta. Eso es las cosas que a nosotros nos avergüenzan. ¿Se siente identificado? Nosotros somos así, nos avergüenzan que no, es que el cabello no lo tengo de tal manera, es que hoy me salió tal no sé qué, hoy me levanté con unos huecos acá, y no, qué horrible, mire las patas de gallina, y no, que no sé qué. Usted se avergüenza absolutamente de todo, pero no de lo que debiera avergonzarle, que es lo que está diciendo ¿quién? Pablo, el pecado. Pablo coloca como un estándar de la vergüenza el pecado. No te metas en cosas que son de la oscuridad, no hagas esas obras, porque eso es vergonzoso. Inclusive lo que esa gente hace allá es vergonzoso, pero nosotros no tenemos problema. Claro, nosotros no estamos en las conductas más aberrantes, pero sí estamos en otras. Y entonces nuestro sentido de la vergüenza está totalmente roto, porque nos avergüenzan cosas que no irán a avergonzarnos. Mira cómo eso afecta la autoestima. Mujeres que no se aceptan a sí mismas, que tienen vergüenza de su aspecto físico, de algo en su físico, y hasta pelean con Dios por eso, pero no tienen problema en ser chismosas. Eso no les da vergüenza, pero sí les da vergüenza, es que la nariz que tengo, es que si Dios me lo hubiera dado así más respingadita, así no sé qué. Y pelean con Dios, ¿sí? Discuten con Dios. Había un muchacho en el colegio, yo creo que ya les contesto, y él todos los días cumplió 18 años. Él tiene una discapacidad. Entonces hasta ahora está en 9º, pero es por su discapacidad. Y entonces él iba con eso no era un tapabocas, era un tapacuellos y tapabocas. Era desde aquí hasta por acá. Y todo el tiempo,
Y entonces le dije un día, le dije, venga, fulanito, no le voy a decir el apellido, fulanito, venga, ¿y usted por qué se pone eso? Y como él tiene un conflicto, entonces él todo el tiempo, él no tiene, no es como los otros muchachos que le dicen, a usted qué le importa, no sé qué, no, él de una vez, ay, profe, no sé qué, y se lo quitó. Y le dije, pero cuéntame, ¿por qué te pones eso? Cuéntame, ¿por qué se pone eso? Dijo, no, profe, y era así con la mano. No, es que se me burlan de la cara. Y dije, ya, quítese eso. Y se lo quitó ese día. Al otro día volvió otra vez con la cosa esa. Y yo le dije, venga, entrégueme esa vaina, ¿no? Y yo se la quité y se la boté. Y fíjate que él tenía vergüenza de lo que los demás compañeros dijeran de su cara. Y entonces por eso andaba detrás de eso. Pero las personas, como te digo, no tienen vergüenza de cometer pecados, pero sí tienen vergüenza de eso. Allá en el colegio los muchachos no tienen vergüenza de decir vulgaridades, de dibujar obscenidades. No tienen vergüenza de eso, pero sí les da vergüenza un granito, no sé qué, ay, Dios mío. ¿Entiendes lo que estoy diciendo hasta este punto, cierto? La vergüenza debe ser entonces el pecado. Ahora, en la Biblia no hay una categoría bíblica para la vergüenza diferente a la vergüenza a nivel moral. Quiero que entiendas eso. En la Biblia tú no encuentras una vergüenza diferente, sino una vergüenza que tiene que ver con la moralidad. Recuerda la historia de Ezequiel capítulo 16. Dice que Dios está hablando de Israel. Yo pasé y te vi, allá eras un abortivo, y te vi desnuda. En otras traducciones te vi en tus vergüenzas. Dice así en otras traducciones. Y dice, y yo te recogí y te cubrí. Entonces, en la Biblia, otra manera de entender la salvación, y quiero que tú entiendas esto, es hablar de quitar la vergüenza. Nosotros en Occidente somos muy dados a entender la salvación más bien por el asunto de la culpabilidad. Culpable o inocente. Y entonces eso para nosotros es un lenguaje común, muy cultural. Tú cometiste un pecado, eres culpable y debes morir, pero Cristo pagó el pecado por ti. Pero no pensamos mucho en la salvación como un asunto de quitar la vergüenza, porque no es algo que se dé mucho en nuestra cultura. En otras culturas, en donde el honor es lo más importante, la culpabilidad no es lo fundamental, sino de ¿qué? El honor. Así que colocar a la familia en vergüenza es una cosa terrible. Por eso se escucha en otras culturas donde la gente que fracasó y quiso y se mató, y uno dice, pero ¿por qué se va a matar por eso? Pues porque ellos tienen un alto sentido de la vergüenza. Ellos entienden eso. El evangelio también debe ser entendido desde esta dimensión de la vergüenza. Entonces, ¿Dios qué hizo con Israel? Le quitó la vergüenza al hacerla su esposa, porque eso es lo que dice Ezequiel 16. Yo te vestí y cuando ya eras una señorita, yo no sé, piense 16, 17 años, pasé otra vez y te vi que estabas muy bonita y te dije, vas a ser mi esposa. Y Dios la hizo su esposa. Dice, te vestí, te puse hermosa, te puse los mejores vestidos, etcétera. Quitó la vergüenza. En ese sentido, la cruz de Cristo es el máximo lugar de la vergüenza. Cuando Cristo fue a la cruz de Cristo, se expuso a la humillación pública, y ahí lo dice la Biblia. Él se colocó no solamente pagando el precio, sino en la máxima humillación, en el máximo escarnio, en la vergüenza pública. Eso es lo más que puede haber con respecto a la vergüenza. ¿Y por qué lo hizo? Para quitar nuestra vergüenza. ¿Cuál? El pecado. Entonces, lo que yo quiero resaltar en este punto es que una vez que tú estás en Cristo, tu vergüenza ha sido quitada. Por lo tanto, ser un sinvergüenza es vivir en el pecado o permanecer en conductas pecaminosas. Mira lo que dice Romanos capítulo 10. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero sobre todo lo que me interesa es el versículo 11, donde dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿En qué sentido? En que ya no le va a dar más vergüenza su nariz, en que no le va a dar más vergüenza que tiene unos barros. No será avergonzado porque su vergüenza
El pecado fue cubierto, así que ya no quedará más en vergüenza. ¿Recuerda lo que leímos ahorita de Efesios? La luz expone todo el pecado. Y cuando el pecado ha sido expuesto, no solamente la culpabilidad sale a la luz, sino la vergüenza, la humillación. Entonces, hermano, tú no tienes que ser un sinvergüenza, tú tienes que aprender a vivir en la luz y superar esas vergüenzas que nos dan a veces cosas como que ay, el barro, que la ropa que tengo, las marcas. Que si no tengo una ropa de tal marca, entonces qué vergüenza. Que si no me pongo unos tenis de tal no sé qué, entonces qué oso. Mire, así somos nosotros, no nos dan vergüenza ser mal hablados, pero sí no tener ropa de tal o cual marca. Eso somos nosotros y tenemos que cambiarlo. Y nuestras emociones juegan a favor de esa idea errónea y caída de la vergüenza. Ahora, si algo tendría que darte vergüenza a ti, no es que comas sopa de menudencia, no es que tengas una nariz fea, no es ni siquiera que andes mal trajeado. Eso no debería darte vergüenza. Lo que debería darte vergüenza es el pecado. ¿Me estás escuchando, hermano? Así que ahora dígale a que está a su lado, no sea un sinvergüenza, no viva en pecado. Dígale. Pero dígale así mirándolo serio, dígale. Entonces, como conclusión de este segundo punto, el veredicto de Dios, el veredicto moral de Dios con respecto a nosotros es lo que nos debe avergonzar. Es el veredicto moral. Ahora, en tercer lugar, yo también te voy a retar a que tú vivas sin vergüenza. Entonces ahora dígale usted, no sea sin vergüenza, pero viva sin, y haga una pausa, vergüenza. Dígale. Entonces, ya que tú has comprendido aquello que te debe dar vergüenza, que es el pecado, una vez que tú has entendido que no es el aspecto físico, que no es la plata o esas cosas, que no es, ahorita que veo aquí algunas personas, no son las canas que nos puedan ver lo que nos dan vergüenza, sino el pecado. Entonces, ¿por qué cosas yo no debería tener vergüenza? Te voy a mencionar algunas que son importantes. Uno, no te des avergonzar del evangelio. Mira lo que dice Pablo. Romanos capítulo 1 versículo 16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo dice que no hay que avergonzarnos del evangelio de ninguna manera. Él da un argumento ahí, porque es el poder de Dios para salvación. Tú no deberías avergonzarte de aquello que te da la salvación. Tú no deberías avergonzarte de aquello que te quita la vergüenza. Yo no debería tener vergüenza, por ejemplo, de Cristo. Pero hay gente que le da vergüenza de Cristo. Tú no deberías tener vergüenza de eso. Tú no deberías tener vergüenza de colocarte una camiseta que diga Cristo es el amor de mi vida. Tú no deberías tener una vergüenza de colocarte algo que proclame vivo para Cristo, punto. No debería darte vergüenza eso. Pero hay algunos que luchan con eso. ¿Por qué? Porque tienen su sentido de la vergüenza totalmente fracturado. ¿Qué les da vergüenza? La apariencia física, todas esas cosas, pero no son valientes para hablar ¿de quién? De Cristo. Cuando dice Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, el evangelio no solamente es el mensaje de salvación, el evangelio es un concepto mucho más grande y más abarcador. Por ejemplo, tú no deberías tener vergüenza tampoco del testimonio del evangelio. Cuando digo el testimonio del evangelio es, por ejemplo, hacer las cosas bien. ¿Sabe? Yo pienso mucho en los muchachos que están en un contexto escolar. Los muchachos que están en un contexto escolar, inclusive universitario, bueno, inclusive laboral, o sea, todo el mundo, tiene presiones, sufre presiones. Sí, porque digamos, tú entras al colegio, pensamos en el colegio, y entonces usted apenas está en el colegio, usted no puede aislarse porque se vuelve el bicho raro. Entonces usted tiene que aprender a socializar en medio de ellos, pero cuando usted socializa con ellos, empieza a darse cuenta de cómo viven ellos, y eso es un problema para usted, porque usted como cristiano no puede vivir como ellos, y entonces empieza un tire y afloje.
Y entonces decir que uno es cristiano en un poco de gente que es vulgar es un poco vergonzoso, porque para ellos lo chévere es el que es vulgar. Mire, en el caso de los hombres, de los varones, en los colegios públicos, distritales, no sé cómo serán los privados, pero casi que les toca, Dios mío, no debiera, pero les toca casi que cerrar el puño y agarrarse a pelear, porque si no son los tontos, los bobos, etcétera. Bueno, hoy también pasa eso con las niñas, ¿no? Yo veo a las niñas en el colegio y se ponen a pelear y pregunto: ¿y usted por qué se agarró a pelear? Profe, es que yo tenía que pararme en la raya porque no me lo iba a dejar. Y dice: ¿usted una niña hablando así? Y entonces ellas entienden que como que su valor en la vida es agarrarse a pelear. Fíjate cómo está eso. Y esa presión es muy dura, pero cuando digo porque no me avergüenzo del evangelio, es tener la capacidad de, en medio de esa cultura que es totalmente contraria, levantarse y decir: yo soy cristiana, o yo soy cristiano, y peleé, no importa, me dicen tonto, bobo, no interesa, yo sigo siendo cristiano porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Te das cuenta? Es un concepto más abarcador el evangelio. No es solamente colocarnos una camiseta que hable de Cristo, eso es un muy buen comienzo, pero es, por ejemplo, no avergonzarnos de hacer las cosas bien, aunque los demás le digan a uno: usted sí es que es bien. Eso sí, estos cristianos son bien, porque le dicen a uno, cuando uno quiere hacer las cosas bien, hay unos abejas que le dicen: ay, no, mire, este sí es bien. Y uno no tiene que tener vergüenza de eso. Así que tú no debes avergonzarte de hacer las cosas bien, no debes avergonzarte de Cristo, no debes avergonzarte del mensaje del evangelio. Y eso es algo que creo que tenemos que siempre hacer, y es poner la palabra de Dios siempre en las conversaciones que tengamos. Con gente no cristiana, mejor, póngalas. La Biblia dice esto. ¿Y sabe qué significa eso? Y le podrán decir: este fanático, no importa, usted está no teniendo vergüenza ¿de qué? De la palabra de Dios. Pero también usted no debería tener vergüenza, en segundo lugar, de lo que eres en Cristo. Y quiero leer un pasaje para entender un poco esto, y es 1 Corintios capítulo 1 versículo 26. Ahora, antes de leer el pasaje, tú en Cristo tienes todas las cosas. ¿Sí lo comprendes? Y no me puedo detener a pensar en eso, a hablar de eso y a explicar eso. Pero si usted quiere entender eso, lea Efesios capítulo 1 y va a entender qué es lo que usted es en Cristo. Pero usted no debe estar avergonzado de eso. Ahora mire lo que dice 1 Corintios capítulo 1 versículo 26. Dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en él Señor. Mire, tremendas palabras de Pablo. Pablo es muy directo hablando en la iglesia. Él les está diciendo: mire, Dios los escogió a ustedes, lo necio del mundo. Muchos de ustedes no son ni muy inteligentes, ni muy preparados. Es más, entre ustedes no hay ni nobles, ni nada de eso. Les está diciendo: ustedes son, de lo vil y menospreciado. Pero él entiende que les puede hablar así porque hay un valor en ellos que es mucho más importante que lo que el mundo valora. ¿Cuál es el valor que tienen esos cristianos? A Cristo. Y lo que Cristo les ha dado a ellos. Así que, escúchame, tú no debes tener vergüenza de lo que eres en Cristo, por lo tanto no te debe afectar lo que eres en este mundo, porque en Cristo lo tienes todo. Amén. Pero a veces nos da vergüenza vivir en Bosa. Ay, qué oso que sepan que yo vivo en Bosa. Ay, no. Pues cuando uno se la pasa en Bosa, pues no hay problema, ¿no? Pero qué oso ahora que digan que uno vive por allá en Los Olivos. Es mejor que digan que uno vive, no sé cuál es el barrio de Gomelo de Bosa, Piamonte. Yo vivo en Piamonte. Porque qué oso que digan que yo vivo en no sé qué. Entonces, ¿entiendes lo que quiero decir, no? Y cuando pasa eso es porque no entendemos lo que somos en Cristo y seguimos bajo el estándar del mundo que nos da valor según lo que tengamos.
Ahora, si usted sale de Bosa y empieza a trabajar en otro lugar, en otra circunstancia, con gente que tiene recursos, que sí tiene apellidos, que tiene dinero, usted ahora sí que va a sentir la presión de vivir ¿en dónde? En Bosa. Yo recuerdo una vez cuando entré a la universidad, y eso que en las universidades públicas, a ver cuál rico hay, pero había algunos que tenían medios, no ricos, pero tenían medios. Y entonces hubo un 31 de octubre, o una fecha así, y entonces por allá nos reunieron y que teníamos que hablar y que no sé qué, y entonces un compañero llegó y en esas charlas me dijo así, es que yo pensé que los que vivían en Bosa todos eran ñeros, me miró. Y yo le dije, pues sí, ¿qué va a hacer? No me entiendes. Pero me dijo así, el pelado. Dijo, yo pensé que todos los que vivían en Bosa eran ñeros. Y de alguna manera, ahora, eso es Bosa, pero fíjense los que viven en otros lugares más marginados. Sí, Ciudad Bolívar, póngale el nombre que quiera. Entonces ellos van a sentir vergüenza porque en otros lugares, es más, nosotros que vivimos en Bosa, ahora decimos, ay, gracias a Dios no vivimos en Ciudad Bolívar porque qué oso, ay, no, qué oso, sino en Bosa. ¿Tú entiendes lo que quiero decir, cierto? Pero en realidad, Dios que nos escogió a nosotros, nos escogió porque somos necios, de lo vil y menospreciado de este mundo, no tenemos nada. Así que eso que no tenemos no debiera darnos vergüenza porque en Cristo lo tenemos todo. Amén. Entonces, como conclusión, tú tienes que cambiar el estándar de lo que te da vergüenza aquí en tu mente y en tu corazón, porque eso está fracturado y roto por causa del pecado. Por eso te dan vergüenza cosas que no debieran darte vergüenza. Por eso tú a veces andas preocupado por cosas que no tienen ninguna razón de ser. Claro, pues uno como que se preocupa de su apariencia y un poco, pues sí, arréglese, pero eso no debe ser lo fundamental en nosotros, sino lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Y si algo nos ha de dar vergüenza, mi querido hermano, que sea el pecado. Debería darte vergüenza el pecado que tú cometes. No pienses en el pecado de otros, piensa en tu pecado. Yo soy una persona mal hablada, yo soy mal pensada, yo soy muy mal geniado, yo aparte que todo soy chismoso, bueno, no sé qué cosas es usted. Debería darle vergüenza que eso que es usted salga a la luz, salga a flote, porque cada vez que usted viene a la iglesia o cada vez que usted se enfrenta a la escritura, le revela lo que usted es. Y eso sí debería llenarlo de vergüenza y decir, Señor, qué vergüenza. Estoy completamente desnudo ante ti, qué vergüenza. Eso sí debiera llenarte de vergüenza. Pero avergonzarte de Cristo, no. Avergonzarte de tu condición económica, tampoco, porque en Cristo lo tenemos todo. Amén. Cierra tus ojos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos muestras y nos enseñas cosas importantes. Qué equivocados estamos cuando nos avergonzamos por cosas naturales, Señor. Cosas de nuestro aspecto, inclusive eso nos lleva a veces hasta renegar de ti. Perdónanos, Señor, por favor. Perdónanos. Y que nuestro corazón pueda ser transformado para entender realmente, Padre Celestial, aquello que nos debe avergonzar, que es el pecado. Y entender, Señor, que nuestra vergüenza fue la que llevó a la cruz del Calvario a nuestro Señor Jesús. Y Él quitó y cubrió nuestra vergüenza. Por lo tanto, no nos tiene que dar vergüenza su nombre, su palabra, el Evangelio. Señor, ayúdanos. Te pido y te suplico que nos ayudes, Padre Celestial. Si luchamos con situaciones de vergüenza porque nuestra apariencia física tiene más importancia para nosotros, perdónanos. Que entendamos que en ti somos todo. Te lo suplico, Padre. Gracias por tu palabra, gracias Señor, porque cada momento tú nos estás enseñando y nos estás hablando, Señor de los cielos. Gracias, Padre Celestial. Amén y amén.